Muy buenas, hijos de los unos y ceros, esto es Programa desde cero. Bienvenidos al tercer podcast llamado y titulado ¿Cuál es el mejor sistema operativo? Apple versus Linux versus Windows. Claves para elegir el mejor para ti. Lo que vamos a ver a lo largo de este podcast va a ser algo muy chulo en el que seguramente aprenderás cosas que no sabías, tendremos datos curiosos, memes, etcétera, etcétera. Y lo más importante, al final de este vídeo daremos unas cuantas claves para que tú sepas cuál es el mejor sistema operativo, en este caso, para ti. ¿Vale? Porque recordar que no hay mejor sistema operativo, sino mejor uso según caso, y la respuesta en este caso va a ser un depende que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Antes de nada, comentaros como siempre cómo va la navegación en YouTube. Vamos creciendo a las 750 personas ya. Hoy hemos roto esa barrera. Nuestro objetivo era llegar a los 1000 a finales de verano y parece que lo estamos consiguiendo. La verdad es que es un placer trabajar con todos vosotros. Vemos que el podcast tiene muchísima aceptación, así que seguiremos en esa línea. Seguiremos preguntando todos los martes qué es lo que queréis. Subiremos los vídeos como siempre y agradeceros seguirnos en Instagram si no lo hacéis ya, programa barra baja desde barra baja cero, y en YouTube el canal que lo estáis viendo. También comentaros que le deis a la campanita porque muchos nos han comentado que no les llegan las notificaciones. Así que importante eso, comentar, dejar like, etcétera, etcétera. Vamos con ello. Lo primero de todo que queremos comentar en este podcast es que lo a punto de escuchar en este podcast hará que sepáis muchísimo en muy poco tiempo sobre sistemas operativos. Esto hará que te puedas volver un experto o lo que es peor, saber la verdad acerca de las computadoras, conocer cómo elegir muy bien e ir muy delante del resto. No nos hacemos responsables desde el programa desde cero de las ganas que te entren de querer conocer más sobre las computadoras. Puede que ya no puedas parar como en su día lo hicimos nosotros. Así que una vez advertido que la información de aquí es muy potente, que lo que vas a ver es algo que no tiene precio, que incluso va a ser capaz de que te vuelvas un experto en muy poco tiempo, ten cuidado, porque como entres en el mundo de los ordenadores, se te va a ir de las manos. Una vez dicho esto, vamos a pasar a explicar lo que son los sistemas operativos. Los sistemas operativos, como ya hemos comentado alguna que otra vez en los vídeos, son una capa, una especie de barco donde nos permite navegar en el mundo de los ordenadores. Por un lado, tenemos que entender que los ordenadores están hechos por componentes físicos que se conoce como hardware, ¿vale? Estos componentes son los transistores, las tarjetas gráficas, la memoria RAM, la pantalla, los botones, el teclado, esos circuitos electrónicos de los que se compone un ordenador. Si no os suena todo esto, os invito a que poco a poco os vayáis empapando de esas palabras por vuestra cuenta o que sigáis nuestra playlist del curso, ¿vale? Entonces, sobre esos unos y ceros que se generan, esos circuitos electrónicos que en la base a nivel electrónico van generando, tienen que ser controlados. Para eso existe el sistema operativo, ¿vale? Son funcionalidades que se dan a esos unos y ceros para que después nosotros sobre ello podamos utilizar el navegador de Google, las aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Es algo así como el puente intermedio para que nosotros podamos navegar en el mundo de la informática, ¿vale? Eso es un sistema operativo. Mayormente se conocen los sistemas operativos de Windows, Mac, Android y Linux. Prácticamente acapara todo el mercado. Pero también tenemos que decir que desde aquí hablaremos y abordaremos la elección a título personal de qué es lo que haría yo, o por lo menos una serie de recomendaciones de tips para que puedas decidir entre Windows, Mac y Linux, porque el mercado de los móviles va a quedar fuera de este juego. No queremos entrar en la temática de los móviles, ¿vale? Una vez dicho y aclarado esto, que un sistema operativo es un puente en el que, partiendo de las bases de los unos y ceros, somos capaces de hacer programas y cosas, en el que después la programación tiene muchísima importancia. Es como ese puente, ¿vale? Y lo que vamos a analizar en este podcast no es otra que dentro del mundo de los ordenadores vamos a tratar de entender cómo va el mercado, vamos a ver una serie de características que nos van a ir apuntando un poco cómo funciona este mundillo para después ver los pros y contras de cada uno de ellos. Nuevamente, lo más importante para entender la importancia a nivel global para elegir un sistema operativo es ver un poco cómo funciona el mercado a nivel del mundo, ¿vale? Por ejemplo,
una serie de estadísticas que podemos acercar y ver rápidamente es que a lo largo del tiempo Windows ha acaparado prácticamente el 80% del mercado y estamos hablando de que por cada 5 personas que tiene un ordenador, 4 han comprado ese ordenador y han utilizado el sistema operativo o de hecho lo están haciendo de Windows. ¿Esto qué significa? Que prácticamente la totalidad del mundo está utilizando Windows, ¿vale? Por contra, estamos viendo también que a lo largo del tiempo ha habido un mantenimiento, un pequeño crecimiento y una estabilización de un 16%, de lo que estamos hablando de que el resto, la otra persona, estaría utilizando Apple o Mac, ¿vale? Tenemos que comentar que Linux parece que muy pocas personas la utilizan y fuera de este escenario quedarían los servidores porque sabemos que la gran mayoría de los servidores son utilizados como el sistema operativo Linux, Red Hat o lo que fuera. Como curiosidad, decir que en Windows se experimenta prácticamente un 0,92% de clics comparado con un 52% en Mac y un 46% en Linux. ¿Esto qué significa? Esto nos da una visión de que el usuario medio de Windows hace 2 veces más clic que un usuario de Linux y 1,7 veces más que un Mac. Es decir, si tienes un sistema operativo Windows, haces más clics precisamente por utilizar un Windows, ¿vale? Este estudio se basó en un ejemplar de 134 millones de impresiones y nos da un poco la visión, ¿no?, de que Windows está utilizando más otras estrategias, ¿no?, como un sistema operativo más preparado para el usuario medio, para gente que no tiene por qué tener conocimientos de informática. El Mac parece más eficiente, ¿no? Nos da esa impresión que los clics que se hacen tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Y Linux, por ejemplo, observamos que tiene menor tasa de clics precisamente porque se utilizan más los comandos. Ya empezamos a ver la barbaridad de diferencia de que prácticamente en Linux se hacen la mitad de clics que en Windows. Vamos ahora a pasar al análisis de pros y contras de cada uno de los sistemas operativos porque creemos que es clave hablar de cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser analizar los 3 grandes mercados de Windows, Linux y Mac. Vamos con ello. Lo primero de todo, decir que según pensamos en Mac, lo primero que nos viene a la cabeza es Apple. Algo que es importante entender, porque la verdad es que, bajo mi punto de vista, lo hacen muy bien. Muy, muy bien, ¿vale? Tienen unas campañas de marketing brutales, tienen un diseño impresionante y algo que hacen muy bien para empezar es que diseñan tanto su software como su hardware a la vez. Esto significa que muchas veces cuando nos encontrábamos, por ejemplo, con los móviles Mac, no necesitabas tener 40 megapíxeles en la cámara, con 3 era suficiente. No necesitabas tener 8 gigas de RAM, con 4 era suficiente. ¿Por qué? Porque los de Apple se centraban en diseñar para una versión de móvil específica. Esto nos da la visión de que Apple, como lo hace para un móvil específico que diseñan tanto hardware como software, son más eficientes en ese aspecto, así que van a tener compatibilidad brutal tanto el software como el hardware. Otro de los aspectos a tener en cuenta por parte del Mac es que la interfaz normalmente es mucho más sencilla de entender que el resto. Tenemos que entender que Mac tiene un gran fuerte precisamente en ese desarrollo de la capa visual para que tenga un acabado fino, pulido y que a simple vista es agradable. Tiene programas muy buenos, muchísimos profesionales la utilizan y por otra parte tienen muchísimos componentes con los que se puede trabajar con ellos y eso es una gran ventaja que interesa. No solo existen los ordenadores, sino hay muchísimos elementos tipo Wi-Fi, Bluetooth, ratones, etcétera, etcétera. Por último, comentar que dentro de los Mac, los portátiles, las baterías tienen una muy buena duración. La verdad es que con las personas con las que yo personalmente, ya os digo desde ahora, no he trabajado con un ordenador Mac, pero tengo curiosidad de hacerlo. Todos me han hablado muy bien de la batería y de estos ordenadores y eso es muy interesante para entornos de trabajo.
Las contras, por otra parte, que hay que analizar son bastante obvias. La mayor desventaja, con diferencia, es el gran precio elevado con respecto al mercado. Estamos hablando de que estos productos, eh, simplemente por pagar la marca, perdón, encarecen el producto en un 30 y 35%. También por la gran campaña de marketing y por el contenido que generan. Otra gran contra es la gran exclusividad que el propio ordenador tiene. Es muy complicado, a diferencia de otro ordenador, aumentar las memorias RAM, cambiarle algún componente en concreto. Tiene como muy pocas compatibilidades y más allá de eso nos limita a nivel de usuario. Por último, decir que para configurar las capas visuales se comenta que muchas veces es un gran problema porque hay que configurar bastante. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues depende un poco de la habilidad de la persona a la hora de configurarlo. Y por último, que se me había olvidado comentaros, es que no suelen tener mucha compatibilidad con los juegos a diferencia de Windows. Esto para el sector gaming, a título personal, me parece muy crítico porque prácticamente todo mi círculo que se compra un ordenador o bien portátil o una buena torre lo acaba utilizando para jugar. Y si eso es así, o para trabajar, si eso es así con un Mac, esa compatibilidad no la tienes y bajo mi punto de vista eso es una gran desventaja. Hablando de Windows, ya lo hemos comentado. Prácticamente el 80% de los ordenadores, de cada 5 personas, 4 están utilizando sistemas operativos Windows. ¿Eso qué significa? Que el sistema operativo es muy adaptable, muy complejo, pero importante para nosotros, nos vale para prácticamente cualquier ordenador que tengamos, ¿vale? Esto, hilado con esto, nos da la oportunidad, la capacidad de poder controlar muchísimas aplicaciones y programas porque prácticamente la totalidad del software es compatible con Windows. Luego, los problemas que se dan, como prácticamente es un sistema operativo que lo usa todo el mundo, tenemos que entender que eso nos da pie a poder buscar rápido problemas que les pasan a otros. Porque, como te ha pasado a ti, es muy probable que le haya pasado a otro. Simplemente por pura lógica. Luego, como es un sistema operativo que lo usa todo el mundo y de propósito general, es decir, vale para todo, es muy cómodo, porque una vez te habitúas ahí, prácticamente todos los sistemas operativos son parecidos. Después, comentar que realmente Windows, algo que hace muy bien es la venta por licencias y que cada 2 o 4 años saca un nuevo sistema operativo. Algo que, como hace poco nos hemos enterado, el soporte está bastante bien porque hasta hace poco un sistema operativo como Windows XP que salió en 2001, como podéis ver en la pantalla si lo estáis haciendo, pues ha ido durando y prácticamente 20 años de soporte han estado dando con Windows XP. ¿La contra cuál es? De que al final, como todo el sector, o prácticamente todos, utilizamos Windows, es más probable que los hackers y los crackers vayan atacando a Windows. Esto es bastante simple. Si tú estás dominando el terreno, es normal que te ataquen a ti, porque es más probable reventar. Tan simple como eso. Después estamos hablando de que este software, el coste de la licencia por contra también es un poco elevado. Hay veces donde estaríamos hablando de que la licencia profesional ronda los 200 euros, incluso la profesional estaríamos hablando de que las licencias se habla de unos 400 euros de coste. Entonces, esto también está muy bien tener en cuenta porque los gastos también son bastante altos y estamos hablando de que solo estamos pagando el software. En el caso del Mac estábamos pagando el ordenador y una vez pagado ya nos olvidábamos del problema. Eh, en caso de Windows no es así. El funcionamiento es compro un ordenador y pago la licencia de Windows. Y si se acaba la licencia tendré que actualizar, tendré que seguir pagando, etcétera, etcétera. Por último, tenemos Linux y vamos viendo que el desarrollo de Linux fue un golpetazo, un carpetazo en mesa, como se suele decir, porque al final había un dominio absoluto por parte de sistemas operativos de pago y en la batalla de Windows y Apple nació Linux allá por 1991. Es el menos utilizado, el menos conocido
y esto fue creado por un finlandés en la Universidad de Helsinki. Si es verdad que no estamos hablando de la historia de los sistemas operativos y no estamos analizando esto, pero como curiosidad comentar que el propio sistema operativo Linux fue utilizado en la PlayStation, con una pequeña variante, pero pequeño dato a comentar. La gran ventaja que nos ofrece Linux con respecto a otras es que es gratuito. Directamente lo que necesitas es un pendrive, instalas el sistema operativo ahí, lo montas y aprendiendo con un par de tutoriales rápidamente lo colocas. Entonces, otra de las grandes ventajas que tenemos es que es un sistema operativo gratuito y que todo el software que hay dentro de ella es de coste cero. Entonces, podríamos hablar de que realmente estos sistemas operativos, si lo mantenemos bien, como no tenemos que hacer nada, es completamente gratuito y estable, estamos hablando de que Linux podría llegar a ser el mejor de los sistemas operativos desde el punto de vista de la estabilidad. Encima, es el sistema operativo que menos recursos consume y por tanto nos da mayor rendimiento para poder gestionar y utilizar servidores como ya le hemos comentado. Esto, por contra, tiene una gran desventaja. ¿Qué significa esto? Eh, Todo a coste cero implica inversión en tiempo. Quiero decir, el hecho de que tengas un sistema operativo en el que tú estás pagando cero, si pasa algo, no tienes derecho a ese soporte. Si es verdad que a alguno le puede llegar a pasar algún problema, lo escribe en algún foro y lo investigas, pero es un búscate la vida en todo momento. Entonces, claro, desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, una persona que está utilizando un ordenador, si se le rompe, el hecho de que pagues te garantiza de que ahí detrás va a haber un técnico que se arregle o que trate de repararlo porque tú has pagado por ese derecho. Sin embargo, en Linux tú te tienes que buscar un poco la vida y te puedes tirar todo el fin de semana para dar con el comando clave que trata de resetear, organizar, eliminar o reinstalar un paquete. Los conflictos que se pueden llegar a dar son muy altos y al final el problema de este sistema operativo en ese aspecto es la falta de conocimiento precisamente que necesitas para compensar el gasto cero que tiene detrás. Entonces, una vez dicho esto, una vez habiendo hablado de los tres grandes mundos, hemos hecho una comparativa práctica para que cualquier persona en este mundo sea capaz de entender qué sistema operativo sería lo ideal, recalco, lo ideal, en función de dos variables que hemos definido claves para que el mundo en general pueda decidir, en función de facilidad, si quieres algo fácil o no, y en función de la curiosidad, si tienes curiosidad o no. Entonces, siguiendo el dibujo que estamos colocando en la transparencia actual, lo hemos hecho un poco a modo juego, como si fuera una exploración de todos los casos posibles a modo ingeniero informático. Entonces, vamos con ello. El primero de los mundos es si quiero algo fácil, pero tengo curiosidad alta. En este caso entrarían las personas que quieren iniciarse, que quieren empezar con la programación, con el hackeo, con el mundillo de la informática, con curiosidad de bucear en los foros. En este primer aspecto, creemos que estamos en el nivel 1 de la iniciación de los ordenadores. Por eso recomendamos Windows para poder empezar a explorar, cacharrear, tocar los comandos rápido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no directamente saltamos a todo trapo a Linux, igual es una curva muy fuerte en el que no estamos preparados para ello. Entonces, en una primera etapa, desde programas de cero recomendaríamos Windows precisamente porque es genérico, hay muchísimas cosas por las que empezar a cacharrear y después más adelante dar el salto a Linux y darle fuego a eso. Esto no significa que tengamos que utilizar siempre Windows o que si ahora mismo estamos con un sistema operativo como Apple tengamos que cambiar ya inmediatamente. No, no, esto es una especie de orientación para que vayas viendo por dónde puedes cacharrear y por dónde no. El segundo de los casos, estaríamos hablando de una persona que quiere un sistema operativo bastante fácil y que no tiene mucha curiosidad a la hora de explorar el mundo de la informática, de programación, etcétera, etcétera. Aquí englobaríamos las personas profesionales que tienen que utilizar un ordenador para trabajar
o personas que simplemente tienen que hacer trabajos, entregables, etcétera, etcétera. Aquí tiene toda la pinta de que lo ideal sería saltar a Mac porque es un perfil poco curioso y sobre todo queremos facilidad, eficiencia, algo intuitivo. En este aspecto creemos desde programas de cero que la recomendación sería Apple. Ahora bien, si tienes un sistema operativo Windows y no tienes curiosidad, tampoco está mal que te quedes con lo que tienes para no realizar una inversión de dejarte 1.000 euros por un ordenador cuando ya tienes uno. Pero sí es verdad que probablemente si estás iniciando y eres una persona profesional o quieres garantizar el buen uso de los ordenadores como una herramienta para hacer tus trabajos, muy probablemente Apple sea la ganadora para ti. Después, por último, perdonadme, tenemos el perfil tipo de las personas que tienen ganas de enfrentarse a problemas difíciles, es decir, que hacen caso omiso a la facilidad y les da igual, y sobre todo tienen muchísima curiosidad de darle caña y meterle mano a los ordenadores. En este aspecto, indudablemente creemos que la alternativa clave sería saltar a Linux. Esto es un poco la evolución lógica que hablábamos de alguien con mucha curiosidad pero que todavía no se atreve del todo a entrar. Es el siguiente paso, ¿vale? Eh, Aquí recomendamos Linux y nuevamente aquí estamos diciendo que esta persona puede hacer un sistema operativo, puede hacer una partición, puede instalar desde el pendrive siguiendo tutoriales en internet de cómo meter un Linux en un ordenador Windows, porque no hace falta que sea exclusivamente Linux. Tú puedes tener dos sistemas operativos en un ordenador, de tal manera que para un uso genérico o para cacharrear, investigar, incluso trabajar, utilizarías tu Windows, incluso tu Apple, pero para poder experimentar los sistemas operativos, para poder cacharrear comandos avanzados, para trastear, para toquetear, para hacerlo reventar y realmente aprender, sería Linux la ganadora indudablemente. Y por último, si quieres algo que realmente ni tienes curiosidad ni te interesa el mundo de tocar los ordenadores y en realidad te da un poco igual la facilidad, en el sentido de que no buscamos aprender siquiera, quédate como estás, estás donde estás bien, no hace falta hacer ninguna inversión. No porque nosotros hayamos dicho Mac, Windows o Linux, tienes que ponerte sí así a comprar un nuevo sistema operativo porque creemos que es un gasto innecesario desde el punto de vista práctico para las personas. Aquí hemos comentado un poco las pequeñas directrices donde hablábamos de que, en resumen, si quieres algo fácil pero tienes curiosidad, salta a Windows o mantente ahí. Si tienes muchísima facilidad y tienes una muy baja curiosidad a nivel de sistemas operativos, quédate en Apple. Y si eres capaz de buscar algo que no es fácil y tienes muchísima curiosidad en explorar, aprender y tal, salta a Linux. Y en el resto de los casos quédate como estás, que normalmente suele ser la alternativa ganadora. Entonces, a modo cierre, queríamos comentar un poco algunos memes. Hemos dejado aquí un par de coñitas para que podáis echarle un ojo. Y lo más importante es que queremos romper un poco el mito de que Windows es, por excelencia, donde más viruses hay. ¿Por qué? Porque el otro día leí, por ejemplo, una noticia de que por primera vez en la historia las Mac sufren más amenazas de virus que las computadoras de Windows. Crecieron un 400% de los ataques el último año y, a modo chascarrillo, deciros que se suele hacer la coña en el meme de arriba a la izquierda. Si no lo veis, básicamente se ve el icono de Windows y se dice que todo lo puedo tragar. Entonces, la coña es que a Windows se le atribuyen las propiedades de que puede hacer cualquier cosa, propósito general, pero con la culpa de que puede llegar a tener muchísimos virus. A Linux se le atribuyen las capacidades de que puede hacer prácticamente todo, pero te puedes tirar toda la semana haciendo el script. Y por último, se dice que
Apple puede con todo siempre y cuando esté en la App Store y pagues. Esa es un poco la coña con la que se suele jugar en el mundo de los memes. Y poco más, espero que te haya gustado, deja un like, suscríbete con la campana nuevamente, coméntanos cuál es tu sistema operativo y poco más, nos vemos en los próximos vídeos, un saludo y recuerda que hacker no se nace, se hace. Hasta pronto.